Un abrazo para los hermanos y amigos que están mirando este programa. Les agradezco por abrir las puertas para escuchar la palabra del Señor. Que Dios les bendiga mucho en este nuevo día que Dios me permite hablar la palabra del Señor. En este día, finalizando con el anterior programa, con el día de reposo, dice que Dios reposó de toda su obra que había hecho. Pero en este programa quiero hablar con el título Esperanza de vida. Sabemos que el Señor finalizó su trabajo, su obra, y puso al hombre en el huerto de Edén y lo iba a visitar todas las tardes. Hasta que un día Adán y Eva habían desobedecido a Dios y se habían escondido de la presencia de Dios, y Dios lo estaba buscando. Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán dice, me escondí porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Le dice Dios. Seguro que comiste del árbol que te dije que no comieras. Y es cierto que los hombres de la promesa, en muchos lados encuentro de la Biblia sobre la desobediencia. Pero había un pueblo, que es el pueblo gentil, que la palabra del Señor nos habla y nos dice en Efesios, en el Efesios capítulo 2, versos 11 y 12, dice, por tanto acuérdense, esto habla a los gentiles, de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión. La incircuncisión en sentido figurativo se le dice a los que no aceptaron la palabra de Dios, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. El verso 12 dice, en aquel tiempo estábamos los gentiles sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la condición de los gentiles. Nosotros estábamos excluidos de la bendición de Dios. Porque nos habla también en Isaías, profetizando sobre los gentiles. En el capítulo 9 de Isaías, el versículo 1 y 2 y el verso 6 dice así, pero no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia. Nos habla para el tiempo de los gentiles. Tal como la aflicción que vino en tiempo que livianamente tocaron, o sea, vivieron por primera vez en la tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí. ¿Cuál era esa tierra? Nos habla en Deuteronomio, en el capítulo 27, versos 12 y 13. Pero el verso 12, el 13 dice así, sobre Zabulón y Neftalí.
Dice, y estos estaban sobre el monte de Abal para pronunciar la maldición. La profecía nos habla sobre este. Sabemos que Israel se había dividido en dos partes. 6 de los hijos de Israel estaban en la parte Gerizim, que era el lugar de bendición, y 6 hijos de Jacob estaban en la parte de maldición. Y ahí estaba Zabulón, ahí estaba Neftalí, ahí estaba Gad, ahí estaba Aser, y ahí estaba Dan. Son las 6 tribus que estaban representando la maldición. Dice, y sigue diciendo, pues al fin llenará de gloria el camino del mal, del otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El verso 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, o sea, Jesús, Hijo de Dios. Su nombre es Jesús. El principado, o sea, título del príncipe sobre sus hombros, la responsabilidad, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Acá encontramos la esperanza, por eso le puse el título Esperanza de vida. Sabemos que los gentiles estaban excluidos de la bendición de Dios, pero también cuando leemos nosotros desde el comienzo, y me gustaría hacer un pantallazo sobre la desobediencia de los hijos de la promesa y cuántas cosas Dios ha hecho para que ese pueblo podría volver a reconocer a su Señor, a su Salvador. En el capítulo 6, ya comenzando después que Caín mató a Abel, dice que comenzaron las generaciones a multiplicarse. Dice en el capítulo 6 y más adelante, y se aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, las hijas de los hombres, o sea, las descendencias de Sem, que era la descendencia de Dios, y la descendencia de Caín, nos está hablando que se habían unido en matrimonio. A pesar de que cuando leemos que cuando Dios comenzó a crear el universo, a ordenar el universo, dice, lo primero que hizo, apartó la luz de las tinieblas. Y acá vemos que se une la luz con la tiniebla. Y dice, eran hermosas las mujeres entre todas. Y dijo Jehová, no contenderé, no debatiré mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra de aquella tierra,
Y también después se llenaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continua solamente al mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré, lo destruiré de sobre la tierra de los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haber hecho. Pero encontró a un justo, Noé, pregonero de justicia, y ahí Dios ordena hacer el arca. Pero quiero llamar la atención que como tan fácil es engañado el hombre siempre. Podemos seguir hablando sobre el mal del hombre en Isaías, ya comenzando Isaías en el capítulo 7, habla también a la descendencia de la promesa y le dice de esta manera: dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, o Jerusalén, o Judá, lo que le es poco ser molesto a los hombres, sino que también lo seas a mi Dios. Cuánta molestia le hacemos a Dios muchas veces como creación de Dios. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y acá Isaías le dice: le es poco ser molestos a los hombres, sino que también lo soy molesto a Dios. Y en Isaías también el capítulo 28, también hay un versículo, el versículo 12, nos habla de una historia de Efraín. Efraín ha sido desechado de Dios en Israel. Sabemos que la división, se dividió el pueblo de Dios e Israel. Judá se fue para un lado, Israel se fue para el otro lado. 10 tribus llevó, y la cabeza de Israel era Efraín. Sabemos quién era Efraín. Efraín ha sido bendecido, era el hijo de José, quien su abuelo Jacob lo había bendecido y dijo que sería hombre de multitudes, y realmente ha sido cabeza de Israel en Samaria. Y nos habla la palabra del Señor sobre la palabra que el verso 12 dice: los cuales dijo Dios, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Tampoco allá quieren oír la palabra del Señor. Jeremías nos habla en el capítulo 6. Jeremías en el capítulo 6, el verso 16 y 17 dice así: y dijo Jehová, paraos en los caminos, miren, pregunten por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos dijeron: no andaremos.
El verso 17 dice, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y ellos dijeron, no vamos a escuchar la voz de la trompeta. Ahora dice Dios, por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de su pensamiento, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Este es el pueblo de la promesa, pero cuando pasamos al Nuevo Testamento, y ya en el capítulo 1 de San Juan, en el capítulo 1 de San Juan, San Juan 1, verso 10 y 11 dice la palabra, ya hablando Jesús mismo. Sabemos que Jesús vino para salvar el pueblo de la promesa, esa que habíamos leído que desobedecieron a la voz de Dios. Y le dice de esta manera en el verso 10, en el mundo ya estaba Jesús y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Y el verso 11 dice, a lo suyo vino, a su mundo, a lo que él creó. Jesús vino y los suyos, los judíos, no lo recibieron. Jesús dice que vino por este pueblo que hemos leído que desobedeció desde el principio. Nosotros estábamos excluidos de todo lo que Dios tenía para dar a Israel. Pero sabemos, en Romanos nos habla sobre Israel, el fin de Israel. En el capítulo Romanos, en el capítulo 11. En el capítulo 11 de Romanos nos habla el fin de la paciencia de Dios sobre su pueblo tan desobediente. Y el verso 20 y 21 dice así, bien, por la incredulidad fueron desgajados, pero aquí hablan los gentiles, pero tú por la fe estás en pie. No te soberbezcas, sino teme. Acá nos habla que Israel cayó por desobediencia, por su incredulidad. Fueron desgajados de Dios. Pero el pueblo de Israel, el pueblo gentil, dice, pero tú por la fe, para el pueblo de Israel, de los gentiles, por la fe estás en pie. No te enorgullezcas, no te sientas enorgullecido, sino teme delante del Señor. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti, gentil, tampoco te perdonará. Si Dios no perdonó a ese pueblo, que era su pueblo, el pueblo de la promesa, cuanto menos a nosotros. La palabra del Señor también nos dice qué es lo que Dios está mirando.
en Isaías, en el capítulo 66, dice que no tenemos que ensoberbecernos, sino temer delante del Señor. ¿Y qué dice Isaías? En el capítulo 66, verso 1 y 2, dice así: Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra es estrado, es la base de mis pies. Y acá viene la pregunta: ¿dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Si el cielo es el trono de Dios y la tierra, la grandeza de Dios es tan amplia. Dice que Él con el pie toca la tierra, la base de la tierra. ¿A dónde vamos a edificar la casa para el Señor? Dios quiere habitar, quiere reposar. En 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20, nos habla, el verso 19, no dice con signo de pregunta: ¿o ignoran ustedes que son templo del Espíritu Santo? ¿Ignoran ustedes que son templos? Mire, Dios quiere habitar en nuestra vida. Dios quiere. ¿Dónde está el lugar que ustedes van a edificar? Dios quiere habitar en nosotros. Y después dice: ya no nos pertenecemos a nosotros, porque somos comprados por precio. Jesús pagó por nosotros. Dios dice: ¿dónde está el lugar que ustedes me van a preparar para mi reposo, para que yo habite? Si todo lo que yo hice es mío, ¿dónde está el lugar? Habrá lugar en el corazón de la persona. Daremos lugar para que el Señor entre en nosotros, para que viva en nosotros. Y mire, en el verso 2 nos está hablando dónde quiere habitar el Señor. Dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ahí voy a habitar yo. Ahí va a habitar el Señor que quiere habitar en nosotros, en nuestro corazón. Miraré a aquel que es pobre, aquel que se siente, como dice acá la palabra, pero no habrá para siempre oscuridad para los que están ahora en angustia. El pobre es el angustiador, el que tiene angustia, el que busca al Señor, el que se siente menospreciado, el que se siente tan humillado delante de Dios. Dice: a este yo voy a mirar, y voy a mirar al humilde de espíritu, y voy a mirar al que tiembla a mi palabra. Mire, yo le digo la verdad, queridos, tengo 84 años, quería decir 60, tengo de casado con mi esposa, hoy cumplo 64 años de casado y tengo 84 años de existencia. Y hace como 30 años que estoy predicando, pero cuando agarro la palabra del Señor,
tiemblo delante del Señor, sabiendo la grande responsabilidad que tenemos delante del Señor por habernos llamado a este gran ministerio. Tenemos una grande responsabilidad como hijos de Dios. Los hijos de la promesa se inclinaban al pecado, no querían escuchar a Dios, ni a sus leyes, ni a sus pactos, ni han dejado al Señor, a un Judá, que es Jerusalén, Israel, que es Samaria, todo han despreciado. Ahora Dios se vuelca al pueblo gentil y nos habla de aquellos que estaban en angustia. Queridos, ¿será que estamos en angustia? ¿Será que necesitamos del Señor? ¿Será que buscamos las cosas del Señor? Mire, yo estaba mirando sobre la vida de Ana, cuando buscaba un hijo, y encontramos en Primera de Samuel, en el capítulo Primera de Samuel, en el capítulo 2, en el capítulo 1 nos habla sobre esta mujer angustiada, pero la estaba mirando Elí, el sumo sacerdote. Y como humano la miró con ojos como que ella estaba ebria. Y la palabra del Señor dice en Primera de Samuel, capítulo 1, verso 12, y más adelante dice, mientras Ana oraba largamente delante de Jehová, Elí, el sumo sacerdote, estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se le oía. Y Elí la tuvo por ebria, borracha. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora con el Señor. Y mire el capítulo 2, en el primer versículo y el versículo 2, luego pasamos al verso 8 y más adelante. Dice Ana, oró y dijo, mi corazón se regocijó en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Ana ya está orando distinto. Ana ya consiguió, Dios le dio la gracia de tener ese hijo que ella estaba pidiendo,
Elí, el sumo sacerdote, la tuvo por una ebria. Ella estaba derramando su espíritu delante del Señor. Y le decía: Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a entregar. Como dice el verso, capítulo 1, verso 27 y 28. Pues este niño oraba y Jehová le dio lo que ella pidió. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Acá nos está hablando sobre Elí como humano, pero nosotros tenemos un Jesús que somos sacerdotes distintos, que habla la palabra del Señor. Mire, yo acá lo tenía anotado en Hebreos, en el capítulo 4, verso 13 al 15, dice: hemos leído que Elí la tuvo y lo miró con ojos carnales, pero acá vemos a un sumo sacerdote, que es Jesús, el que mira con los ojos espirituales. Y dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta o conocida en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestro llamado, retengamos nuestro llamado. Y el verso 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado, probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No se halló pecado en Jesús. Y cuando leemos en San Juan capítulo 8, 45 y 46, tocante a Jesús, Jesús dijo de esta manera: Jesús le dijo a los judíos: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Verso 46. ¿Quién de ustedes me redarguye? O sea, me inculpa de pecado. Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El verso 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís ustedes, no las oyen, porque no son de Dios. Así le dijo a los judíos. Mire, Jesús de acá le está diciendo: no hay nadie que me vaya a culpar de pecado. Han buscado por todos los medios y han puesto 2 testigos falsos para crucificar a Jesús. Pusieron 2 testigos falsos. Sí, él dijo que en 3 días va a destruir el templo que en tantos y tantos años se edificó. Y viene el otro y dice: 2 testigos falsos. Jesús está hablando de que en 3 días va a desaparecer. Va a resucitar el Señor, muere y resucita al 3er día. Ese es el templo que Jesús, y ellos pusieron un testigo falso para crucificar al Señor. Querido,
tenemos que entender que Jesús es el único a quien nosotros podemos ir. Elí fracasó. Elí tomó por ebria a Ana. Ana estaba orando, su espíritu derramando delante del Señor. ¿Cuántas veces juzgamos como humanos? Pero Dios siempre está dispuesto para bendecirnos. Por eso dice, no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia. Sabemos, queridos, que a través de la palabra del Señor, Dios nos está hablando que tenemos que dejar cosas. En Efesios, en el capítulo 4, verso 22, 24, 27, 28, dice así, el de 22 dice así, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojemos este viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El verso 24 dice, vestido del nuevo hombre creado según Dios, en justicia y en santidad de la verdad. ¿Qué es santidad? Santidad es dejar las cosas de este mundo. Dice, no améis este mundo ni las cosas que están en este mundo. El que ama al mundo y las cosas que están en el mundo no es de Dios. Queridos, y vistamos de hombre, creado según Dios en justicia y en santidad y en verdad. También lo encontramos en Colosenses, capítulo 3, verso 10. Dice, revestido, que ahora sí que se ve a Cristo antes que nosotros. Estamos revestidos con la capa del nuevo, el cual conforme la imagen del que lo creó se va renovando día a día hasta el conocimiento pleno, conocimiento total. Dios quiere eso, queridos. No seamos como dice acá el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes o flotantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por el engaño de los hombres. Mire, muchas veces queremos hacer algo como para atraer al mundo, a la iglesia, para salvarlo. Y usamos algunas artimañas, algunas cosas como, ¿qué podemos hacer como para atraer al mundo? Y estamos olvidando algo que dice San Juan, capítulo 15, verso 16. Y nos habla la palabra. Yo soy el que traigo las almas. Yo soy. A ver si podemos encontrarlo en San Juan, en el capítulo 15. El verso, si no me equivoco, el verso 16. Dice así. El verso 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, dice Jesús, Él se lo dé. Yo los llamé a ustedes, no ustedes a mí. Yo los elegí a vosotros. Sino que yo los elegí. Queridos,
Dios nos ha elegido. Dios es el que trae las almas. Nosotros podemos predicar, no con la palabra solamente, sino con el testimonio. Yo siempre le digo a los hermanos, prediquemos más con el testimonio que con la boca. El mundo nos está mirando, como dice el apóstol Pablo en Corintios. Somos cartas abiertas para el mundo, para los vecinos, para los que están a nuestro alrededor. Somos cartas abiertas. Y ellos nos conocen la palabra del Señor, pero sí nos están mirando a nosotros. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que decimos? Muchas veces hacemos como dice en San Mateo, en el capítulo 23. Miren lo que dice, es tremendo. En el capítulo 23 de San Mateo, el primer versículo y más adelante dice así. Entonces habló Jesús a la gente, a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés, en el lugar más alto, en el sillón donde Moisés daba la ley, dice, en la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que le digan que guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlo, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. En donde Moisés daba la ley, se sentaron los escribas y los fariseos, la religión más grande que existía en Roma. Y ellos ahí enseñaban al pueblo. Pero dice que ellos enseñan, hablan, pero no hacen. Y por eso el Señor mismo mirando dijo, todo lo que ellos dicen, háganlo, porque es verdad. Lo que yo dice es verdad. Háganlo, cúmplanlo, pero no hagan lo que hacen ellos. Eso es lo que dice el Señor Jesús, mirando a sus discípulos y a la gente. Muchas veces podemos desviarnos de la palabra del Señor. Cuando nosotros nos agarramos bien de la palabra, a ver si podemos encontrar en Filipenses, en el capítulo 2, en el capítulo 2 de Filipenses, verso 15, y la primera parte del verso 16 dice así, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Y acá el verso 16, aseados, tomados de la palabra de vida. Y Pablo está diciendo, para que yo no haya corrido o trabajado en vano. Por eso dice la palabra, para que en el día de Cristo yo, Pablo, pueda gloriarme de que no he corrido
en vano, ni en vano he trabajado. Agárrense de la palabra. Maldito es el hombre que confía en el hombre, dice Jeremías. Agárrense de la palabra, querido. La única que nos puede llevar hasta el final es la palabra del Señor, como dice, en santidad delante del Señor. Y la santidad es apartarse de todas las cosas de esta tierra. Y quisiera terminar diciendo, como dice en Efesios, en el capítulo 2, hemos leído los dos primeros versículos, que es el 11 y el 12, que dice: por tanto, acuérdense que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión. Pero Romanos también nos habla quién es el de la circuncisión, qué es la circuncisión. Dice el capítulo 2 de Romanos, versos 28 y 29, pues no es judío el que en lo exteriormente, ni en la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne. Y el verso 29, sino que el judío es el que en lo interior, y la circuncisión, la del corazón, la limpieza del corazón en espíritu, no en la letra, en la ley, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino viene de Dios. La circuncisión era la limpieza, y dice la limpieza de la circuncisión en el corazón. Sabemos que todos los males salen de acá del corazón a la mente, y luego el impulso. Por eso la palabra sigue diciendo, verso 13 y más adelante, pero ahora que estamos en Cristo Jesús, que en otro tiempo estábamos en Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, Israel y gentiles, hizo un solo pueblo, derribando la pared intermediaria, lo que nos separaba el uno del otro, anulando en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos. El verso 16, y mediante la cruz reconciliar, unir con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, matando en ella las enemistades con la sangre de Cristo. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a los gentiles que estaban lejos y a Israel que estaba cerca. Termina el verso 18, porque por medio de Cristo, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y en Efesios 3:6 dice así, que los gentiles son coherederos, herederos juntamente con Cristo y miembros del mismo cuerpo de Cristo y copartícipes, o sea, participamos juntos con Cristo de la promesa por medio del Evangelio. Gracias al Señor. Queridos, la hora ha pasado. Damos gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en los gentiles. Y la palabra que quiero dejar, lo que hemos visto en Romanos, no nos
no seamos orgullosos porque recibimos este evangelio, porque Dios quiere que vivamos en temor. Dios quiere que nuestra vida pueda ser una vida que tiemble ante la palabra del Señor. A ver si podemos todavía aprovechar un segundito en Hebreos, en el capítulo 12, verso 28, dice así: así que nosotros, recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante la gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia, con respeto, reverenciar el nombre del Señor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mediante esta renovación podamos servirle al Señor con temor y reverencia. Reverenciar el nombre del Señor. Darle el respeto que Dios se merece. Por eso, queridos, que Dios nos ayude y nos bendiga. Me despido en este día con este programa. Esperanza de vida para los gentiles. Esos que estábamos nosotros, como hemos hablado, en angustia, sin tener un Dios, sin tener parte con Dios. Jesús ha hecho la unión con el Señor y hoy tenemos paz por medio de Cristo. Por medio de la cruz de Cristo tenemos paz con el cielo y podemos orar al Señor, podemos clamar a la misericordia de Dios. Dios nos está escuchando en cada minuto, en cada segundo. El otro día mi esposa se había descompuesto con un dolor tremendo en su cuerpo y era la madrugada y yo le dije, bueno, vamos a orar al Señor. Era un dolor tremendo en su costado y yo puse mis manos sobre el lugar donde ella sufría y oré al Señor y le pedí misericordia. Y no pasó segundo cuando todo ese dolor desapareció. Por eso, queridos, tenemos que tener comunión con el Señor. Dios dice que todas estas señales seguirán. Dios sana, salva y bautiza con el Espíritu Santo. Por eso tenemos que llevar al Señor en nuestra vida. ¿Dónde está el lugar que ustedes van a hacer? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Dice Dios en Isaías 66. Acá, en la vida nuestra, querido, abramos el corazón para el Señor. Como dicen en Apocalipsis capítulo 13, aquí estoy a la puerta y llamo. Si abren la puerta, entraré en ustedes, cenaré con ustedes y ustedes conmigo. Qué buen agasajo. El Señor dice, voy a cenar con ustedes. Si abren el corazón, queridos, que Dios nos ayude. Oramos a Dios, buscando la presencia. No olvidemos de estar alistados con el Señor. Oremos, Padre. En este día te doy gracias
por hablar tu palabra. Sabemos que el tiempo es reducido, el tiempo es corto, tenemos poco tiempo, las señales se están cumpliendo. Ayúdanos, Señor, a santificarnos, a apartarnos de las cosas de este mundo, para servirte a ti con una limpia conciencia. Señor, danos fuerza sobre todas las cosas, que podamos permanecer fiel, permanecer en tu palabra, devorar la palabra tuya, que pueda entrar en nosotros, que ella tenga lugar para hacer la obra. Así como tú, Jesús, has dicho un día, yo hablo la palabra y mi Padre es el que obra. Así hacemos nosotros, hablamos la palabra, Dios obra en las personas que escuchan esta palabra. No es mi palabra, es tu palabra, Señor, que puedan ser recibidas, bienvenidas en cada hogar que está escuchando esta palabra, Señor, para la gloria y el engrandecimiento de tu nombre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.